Bueno, primero que nada agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer particularmente no solo a los panelistas, sino a la universidad que nos ha brindado la posibilidad, vamos en la quinta mesa de reflexión sobre teoría política y teoría del Estado. Hay dos elementos que yo quiero incorporar a esta reflexión. El primero de ellos es que no solo estamos transmitiendo en línea la mayoría de las veces estas mesas, sino vamos a hacer un acumulado que en algún momento va a tener una síntesis y va a ser utilizado como material didáctico y material de reflexión. Le doy la bienvenida al general Oswaldo Jarrín. De verdad que venía pensando cómo hacía el resumen de su hoja de vida, pero es imposible. Es una hoja de vida muy interesante, muy densa, muy acuiciosa. Y a Lester Cabrera, compatriota de una tierra que queda hacia el sur del mundo, cerca de la Antártida, ¿no? Y que también tuvo la buena voluntad de participar en esta conversación. Lester es doctor en estudios internacionales, exalumno del Colegio de Defensa, consultor para la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, actualmente profesor investigador en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito. El general Jarrín fue ministro de Defensa Nacional del Ecuador en 2 ocasiones, fue subsecretario de Defensa, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, director de Operaciones del Ejército de Guerra, director de la Academia de Guerra del Ejército, director de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, decano fundador de la Facultad de Ciencias Militares de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, agregado militar del Ecuador en la República Argentina. Es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Administración y Ciencias Militares. Posgrado en Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa. Posgrado en Inteligencia Estratégica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Curso de Manejo de Crisis en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Curso de Liderazgo y Gestión en Defensa en Inglaterra. Curso contra el terrorismo en Israel. Curso de Diseño Curricular en Defensa en el Centro Perry. Ha sido profesor de Flaxo, UIDE, ULDA y IAE. Profesor emérito del Perry Center. Ganador del premio William Perry por excelencia en educación de seguridad y defensa en el Centro de Estudio Hemisférico de la Defensa de la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Yo voy a utilizar el viejo recurso de una palabra en latín que se llama provocar, que esencialmente quiere decir traer la voz. Entonces voy a plantear 2 o 3 ideas y después dejo a los panelistas en el juego intelectual que supone esta mesa. Probablemente hay como 3 figuras en la modernidad occidental que han sido maltratadas por los intentos de vulgarización y simplificación intelectual. Una es Hobbes, al cual se le atribuyen las más extrañas figuras teóricas, entre ellas este tema del Leviatán, con lo cual se llega a la conclusión a veces que Hobbes fue el que inventó el Leviatán. La segunda figura es nuestro querido, por lo menos en mi caso, Nicolás Maquiavelo, al cual se le acusa de ser maquiavélico, como no podía ser de otra forma. Probablemente el padre fundador de la teoría política en Occidente. Y el otro es este prusiano que dejó un manuscrito y que su viuda logró publicar. El manuscrito se llama Das Krieger, o de la guerra. Y este texto ha sido uno de los textos fundamentales de la modernidad en el pensamiento estratégico. La lectura que muchas veces hacemos en nuestras clases de los trabajos de Clausewitz, particularmente en el capítulo del duelo, es que es un texto de teoría política. Nosotros desde el ángulo general, querido, desde el ángulo de la reflexión de cómo el Estado contemporáneo, particularmente en términos de sus diversas crisis de gobernabilidad a escala internacional, estoy hablando de una figura teórica, enfrenta los desafíos de la gobernabilidad
lo antiguo y los nuevos desafíos, incrustamos a Clausewitz como un pensador de la política, es decir, como alguien que nos advierte de que en el duelo no se trata de liquidar al contendor, sino de expropiarle la voluntad de lucha. O como alguien que nos advierte que la guerra la inicia el que resiste, no el que la declara. Y esas reflexiones fueron retroalimentando un tejido de análisis más bien teórico-político, que es al que lo hemos invitado, y por supuesto ustedes son libres completamente de profundizar y expandir esta hipótesis de trabajo inicialmente. General, lo dejo con la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mi gran satisfacción y el honor de estar en este seminario abierto de gran importancia, sobre todo para los temas que son de alto nivel académico. Realmente es una provocación, así es que ha cumplido con el propósito de latín. Y a lo que se acaba de manifestar, yo creo que hay que considerar la trascendencia que tiene Clausewitz en la época que vivió y que ha infundido un gran respeto, análisis y continuidad de su pensamiento hasta el día de hoy, en todo el mundo, particularmente en el mundo occidental. Pero sería un poco mezquino no complementar el trabajo de Clausewitz con Jomini, porque si bien ambos estuvieron prácticamente en el período de las guerras napoleónicas, podríamos decir que no solamente desde el aspecto político de su dedicación, el mundo se estaba transformando en la época. La corriente filosófica de entonces era la Ilustración. Y con las guerras napoleónicas se cambian los imperios. El Sacro Imperio Romano Germánico, con Francisco Guillermo, que estuvo después al frente de las tropas, frente a Napoleón, prácticamente terminó ese periodo e inicia el periodo napoleónico con las guerras napoleónicas y el imperio napoleónico en Europa. Lo particular de lo que acabo de mencionar está en que Clausewitz y Jomini estuvieron juntos viviendo el mismo escenario político y de batalla con Napoleón. Lo importante es que en 1806, la batalla de Jena, pues ahí está, el jefe de operaciones del Estado Mayor de Francia era Jomini, y el jefe de Estado Mayor de las operaciones prusianas era Clausewitz. La diferencia está en que Jomini acompaña a Napoleón en la victoria de Jena, vergonzosa para Prusia, y Clausewitz, como miembro del Estado Mayor, asume todas esas repercusiones y los errores que se tuvo para transformarse en un reformador de Prusia y que sea el creador de la identidad Alemania que estaba creándose para entonces, desde ese entonces. Pero no termina solamente en ese pasaje de los dos pensadores, porque si tenemos que considerarle a Clausewitz y también a Jomini, son los teóricos de la estrategia y de la guerra que existen en reconocimiento. La diferencia de uno y otro, mientras está más cercano a la política, a la gobernanza, a la relación que tienen las operaciones militares con la finalidad política, que son los principios infundados por Napoleón, no por Clausewitz. Porque Napoleón determina los grandes parámetros político-estratégicos para ambos pensadores. Y lo que hacen ellos es profundizar, avanzar. Quien habla de la guerra o de la batalla decisiva es Napoleón. Quien habla de la concentración, de la voluntad de lucha, de la moral, es Napoleón. Y Clausewitz lo que hace es profundizar. Entonces él habla no solamente de eso, sino que avanza hacia los diferentes proyectos que relacionan la tríada tan famosa, la tríada presentada por Clausewitz, que se lo estudia hasta el día de hoy, con variaciones, pero que siguen sirviendo. Y estamos hablando de la razón de Estado, de la pasión que existe y del azar. Conceptos de esta tríada, por eso se llaman las dos tríadas famosas de Clausewitz, que es del gobierno, el ejército
y la población. Y el centro de todo este conjunto de elementos importantes para el gobierno y para la estrategia militar funcionan complementariamente para ser como un imán que actúan los tres componentes para representar la acción de la conducción estratégica de las campañas militares. Como dijo Napoleón, con finalidad política. De ahí deduce Clausewitz y dice que la guerra es la continuidad de la política y además de otros medios, que es lo que no complementan y siempre hay que decirlo. ¿Por qué ese pensamiento de Clausewitz se aplica a este momento? Si queremos ver cuál es la transformación a la época actual, siglo XXI, del pensamiento de Clausewitz, lo tiene Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor de las tropas rusas actualmente en combate. Y también está Soleimani, que falleció, fue el líder musulmán, que es el que prácticamente los dos hacen una proyección para la guerra híbrida actual. Entonces, esa es la aproximación que podemos hacer del escenario político, estratégico y la proyección hasta la época actual. Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Muchas gracias, Patricio querido. General, siempre un gusto por la invitación. La verdad es que... ¿Sí? Sí. No, por el micrófono. La verdad es que cuando hablamos de Clausewitz, tal vez uno de los autores más citados que hay dentro del siglo XX, XXI, pero aquí voy a citar a Peter Parrott, uno de los principales traductores de la obra de Clausewitz al inglés, uno de los más citados, pero tal vez el menos leído. ¿Cuántas realmente personas han leído Clausewitz? Es un libro monstruoso, con una prosa sumamente compleja de entender. Si efectivamente vamos a plantear la validez dentro de la modernidad, o en este caso de una concepción postmoderna, de un autor que escribió hace 200 años, tenemos que ver cuál es el grado de trascendencia que tiene desde un punto de vista teórico. Y la verdad es que, a diferencia de otros autores, Maquiavelo, Hobbes, Adam Smith, el propio Marx, han sido autores que han sido sumamente refutados. Es decir, de alguna u otra forma, los autores que justamente se mencionaron tuvieron una contraparte en términos teóricos para poder saber si efectivamente lo que estaban diciendo era correcto o no. Nómbreme un autor que haya refutado realmente a Clausewitz al mismo nivel que se le refutó a Smith, a Marx, a Maquiavelo o a Hobbes, o al propio Rousseau. No hay prácticamente. Y aquí también hay un aspecto que tenemos que considerar. Si efectivamente la obra de Clausewitz de por sí es compleja para poder leerla, hablemos también de otro de los problemas que lamentablemente a nosotros nos llegan, que son las traducciones. Eso lo conversamos también en su momento. ¿Cuántas traducciones buenas hay de la guerra? Por ejemplo, si nosotros citamos, vamos a poner un ejemplo, buscamos el término guerra, nosotros al parecer podemos entender que la guerra es la continuación de la política por otros medios, todo eso, perfecto. Pero si citamos la obra en inglés, guerra se puede descomponer en war y en warfare. Eso no lo tenemos dentro de nuestro léxico. Y esa comprensión del fenómeno de la guerra nos lleva tanto a un concepto teórico, pero por otro lado también a un concepto mucho más operativo. ¿Dónde nos quedamos con Clausewitz? Aquí cito a Michael Handel. Michael Handel tal vez es uno de los principales teóricos de la obra de Clausewitz. Y él dice que justamente el de la guerra, el libro de Clausewitz, no se puede tomar como un manual, no en el siglo XX, ni menos para el siglo XXI, donde justamente la tecnología ha sobrepasado cualquier tipo de entendimiento, incluso en términos políticos, de la comprensión de la guerra. Por lo tanto, más allá de ser una suerte de crítica a la obra de Clausewitz, hay que también verla desde un punto de vista sumamente riguroso con respecto a la complejidad que es un texto elaborado desde hace 200 años. 200 años que justamente la dinámica de los conflictos internacionales ha cambiado brutalmente.
Se decía justamente en la obra de Clausewitz que siempre va a haber un ganador y un perdedor en la guerra. Hoy por hoy, con los conflictos desde el punto de vista nuclear e incluso cibernético, no sabemos realmente si es que hay ganadores o si todos son perdedores. Una de las dificultades de ser moderador es algo que entra en colisión con mi personalidad, que es la de ser moderado. Entonces voy a hacer 3 comentarios rápidos y voy a ceder nuevamente la palabra. Yo creo que Sun Tzu tiene 2000 años que escribió su libro y está en chino. No me refiero a la figura lírica que está en chino, que también está en chino. Y sigue siendo un libro bastante vigente, ¿sí? Y son un poquito más de 2000 años. Yo creo que las 2 reflexiones que hemos escuchado nos incorporan a una centralidad que es el pensamiento político de Clausewitz. Y usted, general, lo decía, o sea, en Clausewitz se impuso un espíritu, un Elam prusiano que va a ser que va a articular a Alemania. Alemania se unificó alrededor del espíritu prusiano. Lo sabemos por las 2 guerras mundiales, por lo menos. Ese prurito que, y usted también lo insinuó, ese prurito clausewitziano que probablemente viene de la lógica de Hegel, ¿sí? De la gran lógica de Hegel, ese espíritu de la construcción del Estado Nacional que Napoleón intenta también a su manera y en brazos del contrato social de Jean-Jacques Rousseau realizar de manera casi continental, ¿no? O sea, bastante más pretenciosa. Yo lo encuentro en una representación que hace probablemente alguien que muchos de los que están acá han trabajado, incluso me lo señalabas tú, que hay unos comentarios de Zhukov, ¿sí?, a Clausewitz. Y a mí me interesa, y esa es la reflexión que quiero realizar, porque Zhukov dice, mire usted, en general las grandes subversiones en Europa tenían un problema. Tenían la fuerza moral, pero no tenían la fuerza material. ¿Sí? Y Clausewitz tenía el problema contrario. Tenía la fuerza material, pero tenía que dotarlas de la fuerza moral. Y eso lo resuelve de manera brillante en términos de un texto que efectivamente es un texto que no es un manual, ni siquiera es un manual militar, es un tratado de teoría política. Muy interesante lo que se acaba de manifestar. En primer lugar, el más directo contradictor de Clausewitz es Khomeini. Y hay que ver su obra. Porque para Clausewitz no existe la guerra como ciencia. Para Clausewitz la guerra es un arte. En cambio, para Khomeini es la ciencia las que determinan los principios de la guerra. No obstante, metafóricamente, Clausewitz habla en su obra, cuando estamos considerando los aspectos como, por ejemplo, el centro de gravedad. Este centro de gravedad es la búsqueda del equilibrio en toda la masa que se mantiene. Determina las rutas de aproximación, determina los diferentes puntos, pero ¿por qué el centro de gravedad? Porque él leía a todos los pensadores de la época. Él fue un estudioso de Newton y de la manzana que cae saca el concepto aplicado al centro de gravedad, que es original y que se aplica hasta el día de hoy. No ocurre lo mismo con Khomeini, porque él es más exacto. Él habla de los principios de la guerra, 9 principios que se han establecido en el mundo. Pero esos principios de la guerra no los reconoce Clausewitz, porque no es una ciencia exacta, es un arte. Entonces, ahí están las diferencias y sobre todo porque entre ellos se leían, se contradecían, se complementaban y se generaban nuevas ideas. El pensamiento de Clausewitz no solamente es de Hegel, porque influyó de Rousseau, sino del mismo Napoleón. Cuando inicia el primer imperio Napoleón en Europa, los principios eran los mismos de la Revolución Francesa.
Hablamos del sistema que en ese momento ya reinaba en Europa, igualdad, fraternidad y libertad. Pero Napoleón dice no, en lugar de confraternidad es la razón del Estado, y el Estado en la forma de cómo concebía la creación del Estado, con el principio hegeliano. Entonces, esos principios son los que infunden a través del código napoleónico que se expande para toda Europa. Desde ahí se cambian todas las leyes y pasa a estar rigiendo en toda Europa, incluyendo Alemania y en origen prusianos, todo el código napoleónico que son de las leyes. Y para que haya las leyes de aplicación, significa que tiene que haber de fondo filosofía. Y ahí Rousseau tiene una gran medida porque es el segundo contrato social, después de que haya establecido el primero en el Leviatán, que usted ya lo había mencionado. Pero este contrato social es esencialmente la aplicación del poder, y la preocupación de Napoleón es de que no haya excesos ni abusos de poder y defensa de la sociedad para que se apliquen las leyes tal cual como se presentan sin el abuso del poder. Por tanto, el derecho a la resistencia nace en ese momento. Es decir, que no haya abusos de poder. El contrato social ampara a la sociedad, se respetan las normas, las leyes, pero al mismo les da derecho de resistencia para que no haya abusos o excesos de poder. Esto quiere decir que tanto los estrategas, pues son teóricos de la estrategia, cuando usted menciona a Sun Tzu, él es un filósofo, Maquiavelo es un filósofo, de tal manera que el pensamiento de ellos orientan, guían, pero los teóricos determinan los parámetros sobre los cuales en la guerra se van a dar cumplimiento o no, como ciencias o como arte. Por esta razón, la guerra limitada, porque son las dos acepciones de la guerra con Clausewitz, una guerra total y la guerra limitada. Cuando habla de la guerra total es el aniquilamiento, pero cuando habla de la guerra limitada es la presión psicológica y política que existe antes del aniquilamiento. Estamos hablando entonces de los aspectos intangibles de la aplicación del poder, que es lo que caracteriza en la época actual. Porque cuando hablamos de el ciberespacio, la inteligencia artificial, hablamos de la guerra híbrida, hablamos de la hiperguerra, los diversos nombres que tiene, pero es manejar los efectos intangibles que están presentes en la guerra. Hay un punto ahí que lo toca el general, que es el concepto del ascenso a los extremos. Y es probablemente uno de los principios que están en el capítulo 4. Es uno de los principios más políticos del pensamiento de Clausewitz. O sea, Clausewitz nos advierte, todo conflicto tiende a subir a los extremos. ¿Y cuál es la mediación? Kantiana, hegeliana. La mediación se llama política y se llama específicamente gobierno. Yo quiero hacer una pequeña aclaración previa. Se hicieron preguntas, yo me preparé para estas preguntas más contemporáneas, no tan históricas, ¿ya? Así que también lección aprendida ahí, por favor, ¿ya? Hay un aspecto que Martin van Crevel, autor más contemporáneo, dice en un artículo sobre el eterno Clausewitz. Y él dice, ¿cuál es el elemento que sustenta hoy por hoy o trasciende el pensamiento de Clausewitz? El propio Clausewitz decía, toda guerra responde a un determinado momento histórico. E incluso señalaba, espero que mi libro no quede en el olvido de aquí a 2 a 3 años. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna otra forma, los preceptos de Clausewitz no se pueden tomar al pie de la letra. No es que el libro de Sun Tzu haya quedado en el olvido, tiene más de 2000 años. Pero como tal, Sun Tzu se enseña más en las escuelas de negocio que otra cosa. No en las academias de guerra, no en las escuelas superiores de guerra. Y aquí, por favor, no me malinterpreten, no quiero ser un crítico absoluto de la obra de Clausewitz, pero efectivamente, Clausewitz ni siquiera vio un avión volar. Ni siquiera vio eso. Ni siquiera vio la lógica con respecto a la destrucción mutua asegurada. Algo impensado
en la época, sobre todo de la Ilustración, y sobre todo de la Ilustración desde un punto de vista alemán, que es diferente al punto de vista francés. Considerando eso, dice Martin van Crevel, ¿qué es lo que permite trascender a la obra de Clausewitz? Y él concluye, así como también Michael Handel, Peter Paret, que lo que trasciende la obra de Clausewitz es tomar a la naturaleza del ser humano dentro de un conflicto político, exacerbado, como sería en este caso la guerra. Las pasiones, los intereses e incluso los objetivos que pueda tener una persona en particular por sobre la generalidad son elementos que son parte de la obra de Clausewitz. Y esos elementos siguen vigentes hasta el día de hoy. No necesariamente como se planteaba, sí, hay que justamente tener una posición de defensa y esa posición de defensa va a ser más fuerte que el ataque. Eso se decía en términos operativos, se dice en términos operativos de la guerra. Eso no es así, ya no es así. Ni siquiera tenemos una concepción clara de lo que es la guerra o no. Si nos vamos justamente a los parámetros actuales de la definición política, jurídica de la guerra, no tenemos una claridad al respecto. Entonces, si queremos justamente llegar a saber cuál es el elemento que aún sustenta a la obra de este pensador, este militar prusiano, desde mi punto de vista, y no es el único, es considerar la visión de la naturaleza humana dentro de los conflictos a gran envergadura. Yo creo que estamos en presencia de dos enfoques que son dos aproximaciones a Clausewitz, ¿no? Distintas. Una es de carácter más político contemporáneo, que es la de Lester, y la otra histórico, estratégico y filosófico, la del general. Ahora, a mí me dejan dudas los enfoques, no en términos de que no vayan a cubrir el conjunto del debate que estamos urdiendo, sino básicamente cómo nos aproximamos a Clausewitz con justicia. Si recordamos a Maquiavelo, hay dos conceptos clave: per necessità, per virtù. Al poder se llega por necesidad o por estrategia. Son dos conceptos freudianos, y yo no sé si Maquiavelo fue al psicoanalista o no. O sea, no hay que ser contemporáneo de todos los conceptos para entender lo que ocurre, porque si no sería imposible hacer una reflexión. Aristóteles habló de los cuerpos que vuelan y nunca tomó un pasaje aéreo, por lo menos que yo sepa. Entonces, al final de cuentas, de lo que estamos hablando es cómo vinculamos el pensamiento político contemporáneo con la gran tradición clausewitziana. Yo creo que la vinculación está en el reconocimiento de lo que han dicho y lo que se está aplicando. Cuando hablamos de Maquiavelo, todos los días se aplica la razón de Estado. Y esa razón de Estado es la forma de cómo se va superando sobre los principios, sobre la moral inclusive, cuando estamos hablando de la sobrevivencia del poder nacional y de la figura del Estado, que para Maquiavelo es la mejor expresión social inventada, el Estado nacional. Eso se está aplicando hasta el día de hoy. Y si queremos aplicar hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ocurre con Clausewitz? Clausewitz, para diferenciarse de todos, dijo: la guerra es un fenómeno político. Yo creo que eso se aplica al día de hoy, perfectamente. Y al decir que es un fenómeno político, quiere decir que se va adaptando a las diferentes circunstancias de cómo se presentan. Y cuando se está hablando de la tríada, hablemos, él hace énfasis en eso. Cuando estamos hablando de la pasión, una de las aristas del triángulo de Clausewitz, ¿por qué menciona la pasión? Porque los conflictos se dan por emociones, por venganzas, por odios, por resentimientos. ¿Acaso Choque de Civilizaciones de Huntington no está aplicando el principio de Clausewitz? Claramente. Y además, estamos viendo cómo su rival, que ha sido Khomeini, por ejemplo, advirtió a Napoleón, siendo miembro de su Estado Mayor, le advirtió. La logística es uno de los componentes fundamentales de toda la guerra.
estrategia, operaciones, campo operacional, táctica y logística. Y no le atendió la logística. Y lo que le falló en la invasión a Europa fue la logística. No pudo mantener a los grandes ejércitos. Para Khomeini le dice, hay que saber manejar, orientar, guiar, abastecer, mantener y sostener el esfuerzo logístico que necesita un componente como el ejército que se está movilizando. No lo aceptó y perdió. Entonces eso significó que salga del Estado Mayor francés y sea director de la Academia Militar en Rusia. Y fue él el que dirigió con los mismos pensamientos a Rusia y después retornara obviamente a Francia. Pero esto quiere decir que hay contradicciones, quiere decir que hay aportes, hay lecturas de unos y otros autores para formular un criterio que represente la época y sobre todo permita interpretar los fenómenos políticos, humanos, como es la guerra. A ver, sí, Aristóteles nunca vio algo, pero se refería en términos metafísicos también. O sea, no vio algo volar, pero también hay que, de alguna u otra forma, aterrizar eso. Ahora, es un tanto complejo aterrizar, haciendo esa analogía, la visión de Clausewitz, no como un absoluto, sino justamente, como bien decía el general, como complementos, ¿ya? O sea, no es posible hoy por hoy tener el pensamiento Clausewitz desde un punto de vista completamente literal a la letra de lo que dijo en su momento. Así que hay uno de los fenómenos que más ha evolucionado, no es tanto la naturaleza del ser humano al momento de efectuar la política. Justamente Maquiavelo lo hablaba, ¿ya? Incluso estando desempleado escribió El Príncipe, pidiendo trabajo, ¿ya? Ahora, sí ha evolucionado la guerra. La guerra sí ha evolucionado en sus formas, en su estructura, en sus niveles, en la manera en cómo se comprende incluso políticamente. No la naturaleza humana, no, la guerra en sí. Y eso también hay que necesariamente poder adaptarlo y poder actualizarlo de acuerdo a lo que se está viviendo hoy por hoy en el mundo. Hay un aspecto también sumamente relevante y esto es un elemento que sí rescata Michael Handel en su obra, Master of Strategy. Él dice que gran parte de las concepciones estratégicas de Clausewitz, si bien es cierto ha influido en el mundo, no se puede tomar desde la misma posición en términos geográficos, porque las realidades del mundo son completamente diferentes. Él tomaba, por ejemplo, el conflicto de Vietnam, decía justamente Estados Unidos, desde la perspectiva de Clausewitz, tenía la guerra de Vietnam ganada, principalmente por la capacidad que tenía en términos materiales. Pero no fue así. No fue así. ¿Qué falló entonces? ¿Falló una lectura de Clausewitz como tal? ¿O tal vez se tomó como manual? Que es correcto, no se debe tomar como manual. ¿O realmente falló una adaptación mucho más contemporaneizada hacia la realidad que se estaba viviendo en el mundo en ese entonces? U otros aspectos que en este momento se me pueden ir. Pero quiero resaltar eso. Necesariamente se debe hacer una conceptualización de Clausewitz basada en los actuales momentos. Y eso también involucra la necesidad de tener un pensamiento crítico sumamente abierto a efectuar cambios, es decir, que efectivamente, como toda teoría, debe ser aplicada en su momento para decir si se acepta o se rechaza. Yo creo que ambas aproximaciones son bastante fructíferas, por lo menos en 3 puntos, en los cuales vamos a estar esencialmente de acuerdo. No hay ninguna teoría que no deba ser realizada en el sentido más profundo en términos históricos, si no sería teología. Y hay una diferencia entre la teología y la teoría. No tengo nada contra los teólogos, son gente muy interesante, pero son muy enigmáticos para los fines de una reflexión sobre Clausewitz.
El segundo punto que creo donde estamos totalmente de acuerdo es que la relación entre Clausewitz y la política tiene que ver con algo Foucaultiano. Y voy a traer al viejo Foucault, digamos, a nuestra mesa, que es la relación poder. Es decir, hay un link posible a establecer entre el pensamiento de Clausewitz y su conceptualización del poder. Particularmente en esa frase donde Clausewitz dice algo que no tiene nada enigmático, es súper claro. ¿Quién inicia la guerra? La guerra la inicia el que se defiende. Sí, me voy al tomo 8 de los seminarios de Foucault en París, que se llama El biopoder. ¿Cómo se inicia el poder? Se inicia con la resistencia. Entonces hay posibilidad de establecer link entre Clausewitz y Foucault, que es un autor hasta ahora más o menos contemporáneo. Muerto, pero los muertos tienen la gracia que son citados. Y el tercer aspecto donde creo que hay un gran acuerdo es en el plano de que en el conflicto contemporáneo, el concepto de la guerra llevado a sus extremos, Clausewitz no lo puede dimensionar porque simplemente no existe el grado de destrucción masiva que se da. Pero Clausewitz sí permite concebir el problema político del extremo y donde sitúa como mediación al gobierno, al Estado y a la política, como lo señalaba. Es interesante referirse a Michel Foucault. Es quien emite un pensamiento y revierte el criterio de Clausewitz. Dice, si la guerra es la continuación de la política por otros medios, Michel Foucault dice, la política también es una guerra con otros medios. Esto significa interpretar lo que está ocurriendo en la época actual. Hablamos de los teóricos de la guerra, y un momento decía, ¿cuándo se va a tener la verificación o el acuerdo con estos teóricos de la guerra? Es práctico. Es práctico porque si es que nosotros queremos darnos cuenta de la practicidad que tiene, hay que recurrir a los estrategas. ¿Qué hacen los estrategas? Aplican los principios y todas las recomendaciones y la visión que tienen los teóricos. Entonces tendríamos tres niveles: un nivel filosófico como Sun Tzu, un nivel de teórico como Clausewitz y un estratega como Alejandro Magno. Entonces vemos si es que el estratega está poniendo en ejecución las recomendaciones o la visión de los teóricos de la guerra. Y esto nos lleva a un campo que no hemos analizado, que es la conducción estratégica. Porque una cosa es conceptualizar la guerra, analizar la proximidad con la política, el nexo que existe entre las operaciones militares y el objetivo político. Ese es en definitiva el fenómeno político que analiza Clausewitz. ¿Cuál es el nexo de las acciones militares con la orientación política o el objetivo político que se persigue? Y eso significa conducción estratégica. Y todos estos aportes, ¿a dónde van? En la época actual, simplemente van a la doctrina militar. ¿Cuál es la doctrina militar de nosotros actualmente, como de todos los países? Incorporar los pensamientos, las recomendaciones de teóricos de la guerra, ver cuáles son las experiencias de las diferentes campañas. Para sus 8 libros, que no fue publicado por Clausewitz, sino por su esposa, analizó 130 batallas para sacar conclusiones. ¿Y esto qué hace la doctrina? Incorpora todos esos pensamientos históricos actuales para que se pueda realizar la conducción estratégica en función de esa doctrina determinada por esas fuerzas armadas de cualquier país que sea. El nexo para seguir la metodología de estudio de trabajo de Clausewitz, también hay una tríada. Esa tríada está conformada por el liderazgo estratégico, la doctrina de empleo y la conducción estratégica.
Y ese liderazgo estratégico integra todos los aspectos que le corresponden a un liderazgo. No solamente guiar, orientar, motivar, sino también incorpora la psicología cognitiva, incorpora el pensamiento sistémico, que es de la época actual. Entonces ahora sí hay cabida para hablar del deepfake, para hablar de ciberseguridad, para hablar de la inteligencia artificial, para hablar de todos estos campos de la modernidad que tienen que ser absorbidos desde el liderazgo para poder orientar y determinar la estrategia. En idéntica forma que Clausewitz determina el liderazgo para nuestra aplicación, liderazgo, doctrina y conducción estratégica, en el centro está la estrategia. Entonces sí cumplimos con el principio clausewitziano de 1800, nexo de las operaciones y de las acciones militares con relación a la finalidad política, pero incorporando todos los diferentes componentes que son de la actualidad, porque ahora estamos hablando de los problemas que se tiene con la guerra cognitiva. La guerra cognitiva no existía en la época de Napoleón ni de Clausewitz. No había la guerra cognitiva, pero tenía la motivación, el ejemplo, la comunicación, la información actualizada. Lo que cambiaron son las herramientas y seguimos teniendo el mismo pensamiento para la época actual. Yo creo que hay muchas profesiones que son riesgosas y muchas profesiones que al instalar sus sistemas teóricos se ven enfrentadas en el largo y en el corto plazo con los hechos prácticos o fácticos. Entonces quizá a los generales de la historia humana, de la aventura humana, no solo que hay que caracterizarlos por las victorias, sino también por el pensamiento e inclusive por sus derrotas. Yo no quiero salvar a los economistas de esta reflexión, porque si los economistas fueran sometidos al juicio de la historia, de cuántas veces se equivocan, estarían en una situación más comprometida que la de Clausewitz. Clemenceau, al finalizar la Primera Guerra Mundial, dijo que los asuntos para terminar la guerra eran asuntos demasiado importantes y sensibles para dejarlos en manos de militares. ¿Ya? Eso choca directamente con el pobre Clausewitz, pues se lo está arrastrando en eso, lo está arrastrando. Ahora, ¿por qué saco a colación esto? Clausewitz dijo en su momento, ¿por qué lo saco? Clausewitz dijo en su momento, se tiene una mejor factibilidad de ganar la guerra si tengo más información. ¿Ocurre eso hoy por hoy? Estamos hablando en términos Foucaultianos, por si acaso. Yo tengo la mayor capacidad, una mayor probabilidad de ganar un conflicto bélico si tengo más información. Eso se decía Clausewitz, siglo XIX. Hoy por hoy ese es el problema al cual no nos enfrentamos, todo lo contrario. Lo que más tenemos es información. Lo que más tenemos hoy por hoy es información. Yo lo puedo ver ahí en sus teléfonos celulares, así, en tiempo real. Lo que tenemos es, como dificultad, buenos reflejos, es la capacidad de discernir cuál es la información que nos sirve o no. O sea, es algo loquísimo. El problema antes era el acceso, la falta de información. Hoy el problema es, tenemos tanta información que ¿dónde nos quedamos? ¿Cómo tomamos decisiones si tenemos tanta información? Es compleja entonces la función del militar, del general, del político que toma decisiones al más alto nivel. Es sumamente compleja. Y eso vinculo directamente con lo que planteaba con respecto al poder Foucault. Es decir, tal vez el poder no es algo que realmente se pueda obtener hoy por hoy y se pueda de alguna u otra forma contener. No. El poder va mucho más allá, se traspasa. El poder fluctúa. Y eso obviamente
choca con la perspectiva de Clausewitz. Ahora, eso no significa que Clausewitz, por favor, yo quiero reiterar esto, no es que Clausewitz lo tengamos que simplemente decir, ya, esto es bonito. No. Si tengo que nombrar una obra más contemporánea, paradigmática, y que se enfoca directamente en de la guerra, es la obra de los coroneles del Ejército de Liberación Popular de China, Huao Liang y Liang Xiangsu, la guerra irrestricta. La guerra irrestricta. Donde ellos plantean que realmente no es que la política o la guerra sea la política por otros medios. No, no es así. Podemos perfectamente hoy estar en una situación de guerra, pero justamente dado todo este tema de la información, redes y nuevos medios, estemos hoy por hoy en un estado de guerra y no tengamos idea de que lo estamos. Es un cambio de paradigma completamente y que tiene una raíz, lo voy a decir, no posmoderna, para no herir susceptibilidades, más postestructuralista. Repito, para no herir susceptibilidades, para no herir sensibilidades, y que va directamente en contra de él, incluso en términos alemanes de la época, románticos, que tenía Clausewitz al momento de ver la guerra. Y es gran parte de la dualidad que se menciona en la obra del pensador prusiano. Gracias. Yo creo que debiéramos, toda conversación y debate nace, y voy a ser arbitrario, de una complicidad, es decir, de saber sobre qué estamos hablando. Yo estoy de acuerdo con Lester en el capítulo de que hay mucha información y probablemente algunos de los que asisten a esta notable conversación lo van a compartir. Pero creo que hay una diferencia sustantiva, epistemológica, desde todas las escuelas del mundo, entre información y conocimiento. Y ese es un tema que resolvió la filosofía en la primera crítica del juicio de Kant. Sí, eso tiene más de 200 años. Información no es lo mismo que conocimiento. Lo más cautivante en la época actual es la Big Data, la Big Tech, la Big Tecnología. Y solamente hay que poner un ejemplo de lo que hemos vivido. 10 camiones burlan como contrabando las fronteras de Rusia, desde Ucrania. Y se dirigen estos camiones a los principales aeropuertos en donde tienen a distancias de hasta 5.000 kilómetros los bombarderos estratégicos de Rusia. Cuando los camiones estuvieron en los 4 aeropuertos más importantes, se estacionan los camiones y el conductor civil, que no sabía de lo que se trataba, operan a larga distancia, a 5.000 kilómetros, y le abren las compuertas de las casas falsas que estaban transportando estos camiones. Abren la compuerta, salen los drones, 100 drones para cada uno de los aeropuertos, y funcionan en forma autónoma. No hubo mano humana, no hubo el joystick para dirigirle a la acción de los drones, porque es la Big Data que se posee en la actualidad. Si eso está en contra de Clausewitz, de ninguna manera. Clausewitz ya nos habló de la niebla de la guerra. ¿Qué era la niebla de la guerra? No tener información y trabajar en inteligencia para obtener la información que se necesitaba. Entonces puede existir menos o más, pero también existe tecnología. Si hay millones de información que pueden ser procesados en minutos, quiere decir que toda esa inmensa información es factible de conducirla y de manejarla. Lo importante es que el factor información sea considerado vital.
Ahora se está hablando ya no solamente de los drones autónomos. Se están haciendo en este momento experiencias acerca del F-16 Caza, uno de los mejores del mundo, para que tenga un desempeño semiautónomo, es decir, sin piloto. Es decir, el avance que se está teniendo con toda esta tecnología aplica el principio elemental. Las armas están distanciando más el escenario, el teatro del conflicto, de los actores del conflicto. Se está distanciando. La guerra que están teniendo en este momento entre Rusia y Ucrania no es con los tanques que están atrincherados, es de misiles de largo alcance, es de misiles hipersónicos. Por consiguiente, se está aplicando los 3 principios fundamentales: largo alcance, precisión y destrucción. Esos son los 3 principios que se desarrollan con la nueva tecnología. Me preguntaba Lester con mucha ternura y cariño y amistad por qué estaba tomando tanta agua. Y yo le respondí académicamente porque leo mucho a Bauman y todos los libros sobre la sociología líquida de Bauman. Si le pueden poner agüita, por favor, ya están los vasos vacíos, ¿eh? Sí, literalmente, están los vasos todos vacíos, por favor. A ver, la lógica kantiana de la razón. A ver, no sé si, por ejemplo, Yuval Noah Harari estaría muy de acuerdo con eso actualmente, o incluso Colin Gray dentro del punto de vista estratégico, ¿ya? Es un tanto complejo poder decir que hoy por hoy manejamos más conocimiento que antes, sobre todo con la poca capacidad que se está teniendo para justamente, como bien decía el general, poder interpretar esa enorme cantidad de datos, ¿ya? ¿Cuántos no han usado acá ChatGPT o alguna inteligencia artificial? Eso es parte de hoy por hoy, sí o sí, del proceso de toma de decisiones. Y no está en nosotros. Incluso uno diría, pero tienes que saber utilizarla. Eso es efectivo, pero ahí sí yo estoy de acuerdo. Eso no necesariamente involucra un conocimiento real de ciertas cosas más kantianas, pero sí de otras que no necesariamente son tan específicas. Es muy complejo eso. Si lo trasladamos al ámbito de la guerra, y esta es una posición mía, hay una desnaturalización y deshumanización cada vez mayor de la guerra, cada vez mayor. Y ahí creo que tenemos un punto de vista muy en común, un mínimo común denominador, y es el hecho que esa distancia muchas veces nos está alejando de la realidad efectiva que se está viviendo en el campo o en los campos de batalla. Los valores a veces propios de los seres humanos se están dejando de lado. Y eso es un elemento que choca directamente con la visión de Clausewitz. ¿Cuántas guerras hay hoy por hoy en el mundo? Uno diría, pero realmente, ¿qué se necesita para tener una guerra? O sea, el derecho internacional en ese sentido es muy claro. Desde la perspectiva estratégica también nosotros tenemos claridad. Pero hoy por hoy no hay ningún país que declare la guerra como antes. No hay guerra, literalmente, en términos formales. Si nosotros efectivamente, llevando siempre esto a Clausewitz, si realmente queremos tratar de explicar un fenómeno como la guerra, tenemos que tener guerras. Algo básico, ¿no? Pero lo cierto es que hoy por hoy estamos frente a otro tipo, otra dinámica de los conflictos internacionales que muchas veces no nos permiten la aplicación o la orientación o incluso la explicación, el entendimiento, el análisis adecuado de estos preceptos que son justamente mucho más etéreos o filosóficos. Porque hay elementos que se han dejado de lado, literalmente. Ahora, hay un aspecto, y con esto cierro, que me gustaría destacar. Y es el hecho que Clausewitz necesariamente debe ser revisado para cada una de las realidades
que experimentan los países e incluso ciertas regiones, para no ser tan atomizado en esto. O sea, no es lo mismo lo que pasa entre Irán e Israel, o China y Taiwán, o Rusia y Ucrania, con lo que pueda llegar a suceder en nuestra región. No es lo mismo. No es lo mismo. No solamente por los medios, sino por la propia doctrina, sino por la capacidad justamente de poder tener ese conocimiento. Que no sea limitado, no, pero debe ser diferente. Y eso también deberíamos considerarlo, y creo que es una de las grandes preguntas para el acontecer nacional. Si Clausewitz hoy por hoy nos puede dar alguna luz con respecto a lo que está pasando a nivel nacional y a nivel regional, en función de potenciales escenarios conflictivos que involucren en este caso una guerra. Agua, por favor, insisto. Yo creo que hay que diferenciar, y me acoplo mucho a las reflexiones de los panelistas, hay que diferenciar teoría de conocimiento. Y esa diferenciación es totalmente sustantiva para encuadrar el proceso de reflexión desde el ángulo que lo estamos abordando. Dicho esto, y al galope, pienso que hay dos cuestiones que yo establecería como desde el ángulo de mi sensibilidad intelectual como relevante para que hagamos una ronda de cierre. La primera nace de esta de este extraño maridaje entre Foucault y Clausewitz. ¿Qué es lo que los une? Que están hablando de la relación poder. Y ninguno de los dos está hablando de la relación poder desde el ámbito institucional, sino del ámbito social e histórico. ¿Y qué es lo que hace el poder? Y me cuelgo completamente a Clausewitz y a Foucault. Poder expropia. Eso es lo que hace el poder. Expropia. ¿Y cómo construye la relación poder? Sobre la multiplicación de la expropiación. ¿Qué es el duelo y el combate? ¿Sí? ¿Qué es la muerte desde el punto de vista político o bélico? Es una crisis definitiva. Y ahí hay una serie de redes que podemos articular en una conversación que los dos no realizaron. Probablemente en alguna universidad que tenga alguna facultad de espiritismo podríamos intentarlo. El IAEN todavía no llega tan lejos. Y en segundo lugar, también trayendo a colación algo que me parece que une la reflexión de nuestros panelistas, es que es diferenciar el capítulo de la filosofía, de la teoría y de la conducción. Y creo que cuando se habló desde ese ángulo, fuimos construyendo mayor nexo en este proceso de conversación completamente abierto. El punto fundamental considero que es la teoría del conocimiento, que es lo que se ha transformado, se ha incrementado, se ha desarrollado y fundamenta el alma de la biotecnología y de todas las nuevas realizaciones que se tienen. Por eso, el nuevo concepto de la guerra actual es la guerra del conocimiento, que consiste en ejemplo concreto, práctico, pero fabuloso: cambiar la mentalidad al adversario. ¿Pero cómo se puede cambiar la mentalidad del adversario? Es teoría del conocimiento, es manejar la inteligencia del adversario. ¿O acaso no es teoría del conocimiento el hecho de que en la confrontación de Israel con el Hezbollah le cambie la mentalidad al Hezbollah y le diga: no, el teléfono que ustedes están utilizando es fácil de acceder, no tiene reserva? ¿Cómo van a utilizar sus teléfonos? ¿Qué van a utilizar entonces? Los beeper. Los beepers son de llamada, pero eso es ya caduco de hace años. Por eso mismo es el más efectivo para guardar la información. Pero es que ya no construye nadie eso. Conocemos que hay en Hungría una fábrica que puede hacerles beeper para ustedes, exclusivos. Hacen la construcción, la manufactura,
entregan los Vipers a todo el Hezbollah con una llamada clave de larga distancia, explotan 41 muertos y 33.500 heridos. Ese fue el resultado. Estamos integrando conocimiento, tecnología, guerra del conocimiento, y es lo que se llama el deep fake, distorsionar, cambiar. El deep fake no sabemos si es real o si es que es virtual. Es tan exacto que no se puede determinar. ¿Y cómo se cambia la mentalidad? Porque toman decisiones erradas. No le iban a decir qué es lo que va a pasar con el Viper, pero lo que estaban ellos es incrementando la seguridad de sus comunicaciones, sin saber que con ese mecanismo fue anulado y este rato está desmantelado. Por eso, obviamente, más del ataque y todo lo que ha realizado Israel, pero está desmantelado el Hezbollah. ¿Ya para cerrar ya? La última ronda, pero Ya. no hay que tomarse las manos. Voy a esperar a que traigan el líquido vital. Gracias. Jablonski, lo pueden buscar, Jablonski habla dentro del manual de planificación estratégica para el ejército de Estados Unidos con respecto a la necesidad de que siempre debe haber una evaluación con respecto a las operaciones que se están considerando, que se están llevando a cabo. Y eso podría resultar como algo obvio, ¿ya? Y esto lo quiero traer a colación al concierto nacional. Clausewitz justamente señala de que es necesario generar una evaluación con respecto a las distintas dimensiones del conflicto, en este caso de la guerra, pero también con respecto a su temporalidad, ¿ya? E incluso cita bastante a Tucídides con respecto a la historia de la guerra del Peloponeso. Pero toda guerra responde a un momento particular de la historia. ¿Cuál es la guerra que responde a nuestro momento? ¿Cuál es la guerra que responde a nuestra realidad? Drones, inteligencia artificial, ciberataques, infiltración, etcétera, etcétera. ¿Eso lo tenemos hoy en la actualidad acá? ¿Lo tenemos? ¿Cuál es, repito, nuestro contexto para poder analizar la guerra que se está viviendo ahora? Eso también tenemos que considerar y extraer justamente estos elementos teóricos, conceptuales, pero también con la necesidad y el pensamiento para poder aplicarlos. Ahora, para justamente cerrar esta ronda, sin tomarnos de las manos, por supuesto. El Estado es clave. Y eso es un punto que tal vez Clausewitz, Foucault, pero sobre todo Raymond Aron, aquí les recomiendo el libro de Patricio, ¿ya?, lo consideran. O sea, no podemos hacer o plantear una guerra efectiva y exitosa si no se tiene el Estado. Pero el Estado no es un ente omnipotente, burocrático, es hecho por personas. Personas que deben estar capacitándose, personas que deben estar con el mejor o el mayor de los conocimientos. Y eso es un elemento que lamentablemente, y esto lo podemos hablar de toda América Latina, por no decir gran parte del mundo, se adolece. Creo que sería interesante que los que toman decisiones, no digo que lean el libro completo porque es muy, muy largo, pero por lo menos un par de capítulos de Clausewitz para que conozcan justamente cuáles son los fundamentos teóricos de la guerra y no hablar de por sí de la guerra con una liviandad que a veces sorprende y atemoriza al mismo tiempo. Gracias. Yo no pretendo hacer ninguna conclusión,
sino simplemente un comentario final a modo de reflexión abierta, pensamiento más bien ensayístico. Si un liberal lee a Adam Smith con rigor, no hay ninguna garantía que pueda construir una sociedad capitalista que funcione. Si un marxista lee completamente y bien a Marx, los 3 tomos, no los resúmenes de la Martha Harnecker, no hay ninguna garantía que pueda hacer una revolución en forma. Si alguno de los que estamos acá y que son creyentes leen el Antiguo o el Nuevo Testamento, no me queda ninguna garantía que no pequen. O sea, ningún libro garantiza nada. Lo que garantiza es el conocimiento crítico que hemos podido ver ahora discurrir entre nuestros panelistas, una reflexión abierta, no solamente de profundidad, sino de consistencia, que nos desafía a seguir revisando una y otra vez los primeros y los viejos libros que esta sufriente humanidad sigue escribiendo, y espero que sea por mucho tiempo más así. Así que les agradezco la presencia.